Muy buenas tardes, apreciados estudiantes del sexto curso, primera sección de la carrera de Derecho. Hoy estaremos analizando el tema número 7 que trata de la declaración de herederos. Al hablar de declaración de herederos, esta es una sentencia que dicta el juez en un juicio sucesorio, en la que se consigna el nombre de las personas que por justificar su vocación hereditaria suceden mortis causa al causante de la sucesión. Nuestro programa de estudios al comienzo menciona el Código Procesal Civil, artículo 731 y siguientes. Entonces es importante revisar qué es lo que establece el artículo 731, que trata de la necesidad del juicio sucesorio. Los que creyeren con derecho a una herencia deberán promover el juicio sucesorio del causante, el que sustanciará conforme a las disposiciones de este código. En nuestro ordenamiento legal, la promoción del juicio sucesorio configura un deber para los interesados que se creyeren con derecho a los bienes hereditarios. Este juicio sucesorio tiene por principal objeto determinar la calidad de heredero de la persona que se presenta a la sucesión, establecer los bienes que conforman el activo del patrimonio del causante, determinar las obligaciones a cargo de la sucesión a fin de satisfacerlas y repartir los bienes sucesorios una vez cubiertas las obligaciones de acuerdo con las disposiciones legales o el testamento. Y el artículo 732, requisitos de la iniciación. Puede promover el juicio sucesorio todo aquel que tuviere un interés legítimo. Si el causante hubiere hecho testamento, el interesado deberá presentarlo o indicar el lugar donde se encontrare si lo supiere. Cuando el causante hubiere fallecido sin haber testado, deberá denunciarse el nombre y domicilio de los derechos o representantes legales conocidos. Esto manifiesta el artículo 732 de los requisitos para iniciar el juicio sucesorio. Antes de realizar la declaratoria de herederos, quiero regresar nuevamente al artículo 732 que habíamos analizado recientemente. Ahí aparece una expresión muy importante que trata de intereses legítimos y sería necesario mencionar quiénes pueden invocar un interés legítimo en un juicio sucesorio. Dentro de eso tenemos a descendientes y cónyuge, ascendientes y cónyuge, cónyuge solamente, participantes colaterales hasta el cuarto grado de parentesco y el fisco. El fisco en el caso de que la sucesión se declare vacante. Ahora sí pasamos a analizar o conceptualizar la expresión declaratoria de herederos. ¿En qué consiste la declaración de herederos? Es la sentencia que dicta el juez en un juicio sucesorio en la que se consigna el nombre de las personas que por justificar su vocación hereditaria suceden mortis causa al causante de la sucesión. Seguidamente, el artículo 2505
expresa que la declaratoria de herederos crea la presunción de ser el titular del derecho sucesorio. Se presume entonces como titular del derecho, porque como ustedes saben, puede haber también heredero o herederos aparente. El artículo 2506, la declaratoria de herederos, se suspenderá cuando exista un heredero eventual concebido hasta que la incertidumbre respecto de la herencia haya desaparecido. Se procederá de la misma manera cuando la sucesión o las partes hereditarias sean inciertas, por depender de una decisión sobre filiación, validez o nulidad de matrimonio, ausencia u otra causa semejante, o de la aprobación de una fundación hecha por el causante. Son varias las causas por las que se puede suspender la declaratoria de herederos. Entre estas causas tenemos filiación, validez o nulidad de un matrimonio, la aprobación de una fundación realizada por el causante, y aparece también ausencia, es decir, la ausencia de un heredero. Las causas mencionadas anteriormente se puede resolver a través de una sentencia judicial, mientras que la ausencia del posible o del supuesto heredero dentro de nuestra codificación no expresa cuánto tiempo tiene para presentarse a reclamar o para ser nombrado heredero o declarado heredero. Continuando con el análisis de este contenido, del tema número 7, nuestro programa de estudios hace referencia como una pregunta: ¿en qué instrumento procesal se declara herederos? De acuerdo o de conformidad con la norma legal, la declaratoria de heredero se dicta por el juez en una sentencia, es decir, que el instrumento procesal en que se declara herederos es una sentencia. Siguiendo con esto, el artículo 2507 expresa lo siguiente: podrá invocar la declaratoria dictada a favor de un heredero el que, mediante un acto jurídico a título oneroso, hubiere adquirido de él uno de los bienes sucesorios o cualquier derecho sobre ellos, o la liberación de un crédito comprendido en el acervo. Bien, para que tenga validez esta transacción o este hecho, existen tres condicionamientos para que sea válido. Primero, la declaratoria de herederos o aprobación de testamento. El segundo es la onerosidad. Y el tercer condicionamiento o requisito es la buena fe del adquiriente. Entonces debe reunir y es válido. El artículo 2508 expresa: serán válidos los actos del heredero aparente en los casos previstos en el artículo anterior. Lo serán también los de simple administración y los pagos de las deudas y cargas efectivas de la masa, aunque no existiere declaratoria. Dentro de este contexto es importante recordar quién es un heredero aparente. Es la persona quien ha obtenido para sí sentencia de declaratoria de heredero
o la de aprobación de un testamento y se comporta como titular de una herencia, pero que posteriormente es desplazado de esta calidad por un sucesor mortis causa con mejor derecho. A esto se denomina entonces heredero aparente y es efectiva toda vez que reúnen las condiciones que mencionamos anteriormente. Y el último artículo que corresponde al tema número 7 expresa lo siguiente. Si un tercero hubiere adquirido del heredero aparente a título gratuito bienes de la herencia, podrá reclamársele la restitución de dichos bienes. Dentro de los condicionamientos ya habíamos mencionado de que debe ser oneroso, no gratuito. Entonces, las transacciones realizadas gratuitamente carecen de protección legal. La ley solo ampara los actos de disposición del heredero aparente cuando son practicados en forma onerosa. Bien, de esta manera estamos cerrando este contenido número 7 de nuestro programa de estudio que trata de la declaración de herederos, qué presunción crea. Espero que les sirvan estos materiales que voy produciendo y cualquier consulta ya saben que pueden contar conmigo en el grupo de sucesiones. Que tengan un feliz resto de jornada.